hay vino celestial, se derrama en este lugar. Iglesia de Jesucristo, retornando a la palabra, da la gloria y la honra a nuestro Señor, pues en esta oportunidad tenemos la bendición de poder compartir la palabra del Señor Jesucristo a sus vidas. Allá en su hogar, prepárese, pues en este momento tendremos la bendición y el gozo de poder recibir a nuestras vidas integrales el mensaje de nuestro Señor. Saludamos a todos los hermanos a nivel nacional, a nivel internacional y a aquellos amigos y amigas que nos sintonizan. Estamos para atenderles. Bendiciones del Señor a sus vidas. Con ustedes, nuestro hermano siervo, Edgar Fuentes. Amén. Una vez más, mis amados hermanos, es un gozo, realmente una realización, poder llegar hasta donde ustedes se encuentran con el consejo de la palabra del Señor. En esta ocasión nos ocupa el tema el verdadero reposo. Ha habido bastante luz, bastante enseñanza relacionado a este tema. Nosotros de una manera tranquila, de una manera diversa, queremos aplicar este tema a la vida de la iglesia, a la vida del creyente individual y por qué no decirlo, al cumplimiento que tiene en este tiempo que, por cierto, son días finales. Vamos a leer un pasaje muy interesante en el Evangelio, cómo nuestro Señor Jesucristo se presenta como el Señor del sábado. Como hemos tenido en estudio las fiestas de Jehová, antes de leer el pasaje bíblico, queremos recordarles a ustedes que el número 7 se menciona de continuo en las fiestas. Bueno, para comenzar, son 7 fiestas que nos hablan de 3 períodos, 3 etapas, 7 experiencias distintas. Y también hemos estudiado que tienen cumplimiento o tuvieron en la persona de Jesucristo, en la iglesia y también que tienen un cumplimiento profético. Por ejemplo, la fiesta de la Pascua se celebraba el día 14 del primer mes hebreo. Esto es interesante porque 14 se trata de 2 semanas, de 7 días, es decir, 7 más 7, 14. Ahora, es interesante que la segunda fiesta se celebraba al día siguiente de la Pascua, pero se celebraba por 7 días, que es la fiesta de panes sin levadura. Es interesante cómo la nación celebraba por 7 días esta fiesta, quitando levadura en sus hogares, evitando comer pan con levadura. Y esto es muy interesante porque nos habla de 7 períodos de higiene espiritual, higiene del alma. Entonces es muy interesante. Y antes de leer el pasaje bíblico, también quiero recordarles que la última fiesta, o antes de la última fiesta, quiero recordarles la fiesta de Pentecostés. Esto es muy importante, porque la fiesta de Pentecostés se celebraba 7 semanas después de la fiesta de la Pascua. Note, 7 por 7, 49.
Y por supuesto, al día siguiente, que es el 50, venía la celebración de la fiesta de Pentecostés. Lo que quiero hacer énfasis es que son 7 períodos otra vez, porque el Señor quiso y ha estado revelando que el número 7 es el día de reposo. Y hoy vamos a platicar del verdadero reposo. Leamos la palabra, por favor, en el nombre de Jesús. Amén. En Mateo capítulo 12, versículo 8 nos dice: porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. En el versículo 7 nos dice: y si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes. Mi anhelo es que usted observe en la palabra cómo nuestro Señor Jesucristo se presenta como el Señor del reposo. Y algo interesante, Él se presenta como el verdadero reposo. Ahora, ¿por qué nuestro Señor Jesús amado se presenta como la interpretación correcta del día de reposo? Que por cierto se mostró en el Antiguo Testamento como un día literal. Porque nuestro Señor Jesús es la interpretación exacta del reposo que nuestro Padre Celestial reveló a través del Sabbat. Porque nuestro amado Jesús es el que trajo la respuesta a la batalla campal que el ser humano tiene en su condición de pecado. Nuestro Señor Jesucristo trajo el Sabbat, porque todo aquel que cree en Jesús experimenta su primera fase del reposo, porque la sangre preciosa de Jesucristo lo limpia de todo pecado, le cancela su culpa y en ese momento hay una fase del reposo en el corazón del humano. En este pasaje bíblico, el mundo religioso le estaba reclamando a Jesús porque había hecho un milagro, una obra de bondad en el día de reposo. Porque el mundo religioso tomaba este día solamente como un rito, abstenerse de hacer oficio, abstenerse de ir a trabajar, abstenerse de cocinar, etc. Y ellos guardaban ese día de reposo sin hacer una sola obra. Pero note bien cómo la verdadera interpretación del reposo, que es nuestro amado Jesús, Él obró en día de reposo. Como el Señor Jesús tuvo un reclamo, note bien la respuesta hermosa que Jesús da en el versículo 7. Y dice: si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificio, ¿no condenaríais a los inocentes? O sea, les está dando la verdadera interpretación del reposo, porque Jesús vino a realizar misericordia y bondad, que aunque fuera un día a la semana de reposo para los judíos, Él no tenía ningún impedimento para realizar una obra de bondad, de misericordia, porque esa es la verdadera interpretación del reposo. Experimentar la bondad de Dios, la misericordia de Dios sobre nuestras vidas y también de la misma manera tener una expresión de la vida del Señor a través de nuestra conducta. Vamos a tomar ya el capítulo número 4 de Hebreos. Vamos a entrar de lleno a la explicación del reposo aplicado a la vida del creyente y al pueblo del Señor. Hebreos capítulo 4, versículo 9, y es interesante porque nos vamos a ir en la lectura bíblica versículo por versículo. Por tanto, queda
un reposo para el pueblo de Dios. Es interesante esta advertencia porque dice, por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. ¿Por qué dice por tanto? Porque el apóstol, de una manera inspirada, venía platicando en este mismo capítulo del día de reposo. Por ejemplo, el que celebró Israel en el Antiguo Testamento, que era un día literal, donde se abstenían a no realizar una sola obra humana. Pero también el escritor de los Hebreos habla del día séptimo en cuanto a la recreación que se llevó a cabo en el libro de Génesis, que literalmente dice que en el séptimo día reposó Dios de sus obras. Ahora viene la aplicación en el versículo 9 y dice, por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Eso quiere decir que está pendiente, que un reposo pleno se manifieste, en este caso, en el pueblo de Dios. Si hablamos de la iglesia, novia, esposa, está esperando esa manifestación de Jesús en un reposo pleno para su vida. Es decir, nosotros como iglesia, esposa del Señor, llegará un día en que dejaremos de hacer nuestras obras. Pueden ser carnales, inicuas, obras de pecado, obras que ofenden al Señor. Como está pendiente este reposo, viene el día en que nosotros, en la manifestación de Jesús a nuestra vida, vamos a entrar al verdadero reposo que, según el escritor, dice que está pendiente. Leamos el siguiente versículo, por favor. Porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Interesantísimo pasaje bíblico, porque aquí se nos aclara que cuando el creyente en Cristo, en calidad de primicia, tenga la bendición de recibir la manifestación de Jesús a su vida, va a entrar al reposo pleno, porque entonces sí, podrá decir, crucificado estoy juntamente con Cristo. Y ya no vivo yo. Expliquemos ese párrafo tan pequeño pero tan importante. Ya no vivo yo significa que las obras de la carne habrán muerto totalmente. Es decir, la naturaleza adámica será expulsada de la vida del creyente. Hasta entonces, dice el escritor a los Hebreos, el creyente reposará de sus obras carnales. Exactamente como el ejemplo en el libro de Génesis, que Dios reposó de las suyas. Versículo 11, por favor. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. La palabra procuremos es una alerta para nosotros que nos han alcanzado los fines de los siglos. Creo que esta palabra es apropiada para el tiempo bendito que nos ha tocado vivir. Procuremos, en otras palabras, seamos diligentes para entrar en el reposo que Jesús amado nos está ofreciendo, que en este caso sería el pleno. Vamos a explicar. La fase número 1 de nuestro reposo en Cristo fue cuando descansamos de la culpa del pecado que teníamos antes de conocerlo como nuestro
único y suficiente Salvador. Pero luego de nacer a la vida de Jesús, nos viene una trayectoria hasta llegar a la meta. En esa trayectoria, nosotros tenemos la oportunidad de ir recibiendo la santificación progresiva. Pero ¿cuál es la meta de la santificación progresiva? Es entrar al reposo pleno. Nosotros no podemos experimentar el reposo pleno mientras haya batalla interna, mientras nosotros tengamos esa voz de la naturaleza caída en nosotros, que padece de miedo, de pánico, desconfianza, duda, incredulidad. Hasta que sea expulsada esa naturaleza, mis amados, entraremos a nuestro verdadero reposo. Ahora, hay algo aquí interesante. Y el escritor dice que ninguno caiga en semejante ejemplo. Hemos estado estudiando que ejemplo significa algo muy interesante. Es una advertencia. Es un patrón que viene a alertarnos y amonestarnos para que nosotros no caigamos en la misma situación que en este caso cayó Israel. Israel en su peregrinaje por el desierto cayó en exigencia, cayó en incredulidad, cayó en falta de respeto a su Señor porque le empezaron a reclamar que por qué no los había dejado en Egipto, pues allá había sepulcros, allá había melón, cebollas que disfrutar, por qué los había traído al desierto. En otras palabras, le faltaron el respeto al Señor. Mis amados hermanos, hoy a nosotros se nos advierte que respetemos la soberanía de Dios, así como Dios ha permitido la aflicción, también nos da la salida, porque Dios es grande en misericordia. Mientras hay un trato, una disciplina de parte de Dios, nuestro hombre espiritual va desarrollándose, se va vistiendo más de Cristo, va alcanzando el objetivo por el cual nosotros hemos sido llamados a esta vida preciosa de Cristo. Amén, hermano pastor. Nos ingresa una pregunta respecto a lo que estamos platicando y recibiendo. Nos dice la pregunta así: ¿cuál es la actitud que la persona debe tener en este reposo? Precisamente, yo quisiera por favor que leyéramos en Romanos, capítulo 6, versículo 11, para responder esta pregunta muy interesante. Muchas gracias por su participación. Leamos el pasaje. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Quiere decir que mientras llega el reposo pleno a nuestra vida, el apóstol Pablo aconseja que nuestra actitud, nuestro proceder, debe de ser de esta manera. Considerémonos muertos al pecado. Esto es interesante, porque está dando la posibilidad de que la naturaleza de pecado no está del todo muerta o conquistada, pero sí, la exhortación es: considerémonos muertos. Esa es una actitud de que nosotros nos debemos de negar a las inclinaciones de la naturaleza de pecado y realizarnos, tomar una conducta de ocuparnos en nuestra salvación, porque la Escritura dice: pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¡Qué interesante! Quiere decir que la verdadera consagración no es solamente apartarnos del mal, apartarnos de la desobediencia, de la maldad,
sino que también es ocuparnos, realizar las obras del Señor, porque dice literalmente, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Este pasaje nos da luz y nos explica precisamente cuando dice la Escritura que seamos niños para el mal, pero que seamos cuerdos para el bien. Amén. Amén. También nos entra otra pregunta. ¿Este reposo es integral? Exactamente. El reposo pleno sí es integral, obviamente. El reposo en su primera fase es en parte, como dijo el apóstol Pablo, en parte conocemos, en parte profetizamos, pero ya viene lo perfecto, ya viene lo pleno. Entonces, ¿cuál es la primera fase? Es cuando nuestro espíritu fue salvo y resucitado juntamente con Cristo. A partir de esa fecha, nuestro espíritu tiene un reposo maravilloso y un entendimiento para las cosas del espíritu. Pero está pendiente nuestra alma, está pendiente nuestro cuerpo, porque recordemos que el reposo va a ser integral, de tal manera que hasta que nuestra alma sea conquistada del todo, entonces ya nuestra alma entrará en el reposo pleno. Cuando nuestro cuerpo sea transformado y botemos la sangre y la carne para ser trasladados a los aires y recibir al Señor, ahí entraremos a nuestro reposo integral, porque vamos a tener un cuerpo capacitado, no solamente para unirnos al Señor, sino para cumplir y vivir con Cristo perpetuamente. Bendito sea Dios. Apoyarnos en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23, que dice así: y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Exacto. Es interesante ahí porque la palabra santificación por completo es la experiencia plena de la cual estamos platicando. Finaliza el texto, por favor. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Note bien que el contexto de nuestro reposo pleno colinda con la venida de nuestro Señor Jesucristo, que es la esperanza bienaventurada, la cual estamos esperando. Por cierto, estamos viviendo días interesantísimos, donde se está definiendo a la iglesia esposa, la que ama, a pesar de cualquier circunstancia que esté viviendo. Se está definiendo la vida del creyente que solamente quería estar a la periferia del evangelio. Hay muchas definiciones en este tiempo bendito. Antes de entrar a la oración por las necesidades, con mucho gusto vamos a recibir algunas otras inquietudes y saludar a algunas personas. No todas nos va a dar tiempo mencionarles, pero que Dios les bendiga a todos. Amén. Damos saludos muy fuertes a nuestros hermanos que nos están sintonizando allá en California, a nuestro hermano Miguel Bernal. Les saludamos, mi hermano, agradecemos su reporte. También estamos saludando a nuestra hermana Ligia Duarte, Olga Barrientos, a nuestros hermanos Daniel Fuentes, Doris Andrade y los hermanos que están sintonizándonos. Estamos muy gozosos de poder compartir con ustedes. Vamos a dar una afirmación, hermano pastor. Jesús es el Señor del sábado, porque Él es el reposo que brinda descanso a las almas. Es una afirmación muy interesante, porque el Señor del sábado, que es nuestro Señor Jesucristo, dijo y está diciendo hoy: llevad mi yugo y mi carga
sed mansos y humildes de corazón. Y luego dice, y entonces hallaréis descanso para vuestras almas. La palabra descanso es un sinónimo allí de reposo, de sabbat. Ya interpretándolo, el Señor Jesús les invitó que a medida que rendían su alma a la fe de Jesús, a la palabra, ellos iban a ir encontrando el sabbat, el verdadero reposo de Dios, pero llevando su yugo. No sé si tienes el pasaje, Sí, así puedes es. leerlo, por favor. Está en Mateo capítulo 11, versículo 29, y dice así: Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Bendito sea el nombre del Señor. Mis amados hermanos, ahí está clara la respuesta para nuestros hermanos que nos están consultando, preguntando puntos importantes de acuerdo al tema. Les suplicamos, por favor, que se una. Se están agregando las peticiones y están llegando peticiones de diferentes lugares, y con mucho gusto. Por favor, pueblo del Señor, consiervos, unámonos. El Señor está abriendo puertas de una manera maravillosa. En estos días, el Espíritu Santo nos ha estado hablando de una manera extraordinaria. Nos ha estado enseñando que la potencia o la fuerza se perfecciona en la debilidad. Nos ha estado hablando que el Espíritu Santo no necesita cosas grandes ni extraordinarias para realizar sus operaciones. Las pequeñeces de Dios se vuelven grandes cuando el Espíritu Santo las toma, porque hoy, amadas familias, Dios les está mostrando la fidelidad en todas las áreas de su vida. Amados consiervos, la mano poderosa de Dios, la diestra de su justicia, la estamos viendo de una manera pero exacta sobre la vida de sus siervos, sus hijitos, sus nietos, sus familias. Por favor, convéngase con nosotros en el nombre de Jesús. Padre, Gracias, para tu Señor, gloria y tu en este alabanza, momento, Señor, nos por la convenimos oportunidad, aquí Padre, con los que nos hermanos, das con las de poder, hermanas, Señor, interceder creyendo tu palabra, por Señor. las almas, En el Señor, nombre de nuestros Jesús, hermanos en Cristo. levantamos estas peticiones Levantamos, delante de Señor, tu delante presencia. de tu altar, Padre, Ahí donde hay estas dolor, peticiones, angustia, Señor. Tú conoces, desesperación, Señor, los depresión, corazones, Padre mío, de los hermanos, de las ministramos tu hermanas, palabra de los en el niños, nombre de de los Jesús. adolescentes, Señor, Mi de los paz os jóvenes. dejo, mi Padre, paz os presentamos doy. delante No de como el ti, mundo la Señor, da, yo os la como doy. una ofrenda No delante de temáis, ti, manada Señor. pequeña. En el Padre, mundo aquí están, tendréis Señor, aflicción, peticiones. pero Las confiad, presentamos, dice el Señor. Señor, Tú con que la estás certeza, padeciendo, con la fe, confiad. Padre, que Así podemos como yo he acudir vencido a al tu mundo, altar, que tú podemos también acudir, vencerás. Señor, ante tu Vosotros también presencia, venceréis. Señor, En porque el tú nombre de eres un Dios Jesús, verdadero, reciban una un Dios administración real, del del Señor, Espíritu de que Dios ama con amor en su eterno, familia, un Dios en su vida misericordioso, personal, que está en su atento vida y laboral, presto a en su vida escucharnos en todo ministerial, momento, conforme Señor. a la Gracias, palabra Padre, porque tú de estás vida. en este lugar, Gracias, Señor, por el nombre de Bendecimos tu Jesús. nombre, Alaben al Señor ahí en exaltamos sus tu nombre, hogares. Señor. Nosotros vamos a estar alabando un Glorificamos, momento Señor, aquí. tu nombre, El Señor se Padre. está manifestando Así es, Señor. del otro lado de la Gracias. pantalla, en Gracias, las cabinas Señor. que aquí nos Gracias, rodean. El Padre, Espíritu por de tu Dios misericordia, se está Señor. manifestando. Alabemos al Amén, Señor, Señor. alabemos a Dios. Abra sus labios. Aleluya. Bendito. Lléname, 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 lléname de tu vino celestial. Lléname,
su nombre. El Señor es mi rey, mi todo. El Señor es mi luz, mi rey. Ese viviré. El que me hace vibrar de gozo. El que guía mis pasos. El que extiende sus brazos. El creador de los cielos. El Señor es mi rey, mi todo. El Señor es mi luz, mi rey. Ese El que me hace vibrar de gozo. El que guía mis pasos. El que extiende sus brazos. El creador de los cielos. Comunicación que estamos teniendo con ustedes a través de la palabra del Señor para sus vidas. Anhelamos en nuestros corazones que usted pueda estar recibiendo, pueda estar siendo edificado y como siempre estamos para atenderle, para servirle en alguna petición de oración que usted tiene. Puede comunicarse con nosotros a los teléfonos que van a aparecer en pantalla. Agradecemos a nuestra hermana Julia Tajín, a nuestro hermano Maxi González, a hermana Noemí Castro, Isaías Quisquinay, a Marvin Farfán y a todos los hermanos que están uniéndose a esta transmisión. Continuamos con la palabra en labios de nuestro hermano pastor. Vamos en el nombre de Jesús avanzando ya con el tema del verdadero reposo. Para esto, por favor, abra su Biblia en Romanos, capítulo 6, versículo número 22. Vamos a aplicar el verdadero reposo a la vida del creyente. En Romanos 6:22 dice la palabra: mas ahora que habéis sido libertados de pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Excelente pasaje porque aquí nos menciona y nos entreteje las tres etapas del creyente para experimentar el reposo pleno. Note bien, por favor. Número 1, libertados del pecado. Esa fue la experiencia cuando fuimos liberados de nuestros pecados. Ya dejamos de ser esclavos del pecado y nos devolvieron el libre albedrío, es decir, la libre escogencia. Número 2, la segunda etapa es: tenéis por vuestro fruto la santificación. Aquí muy bien le podemos aplicar santificación progresiva, es decir, que es un desarrollo en santificación la que el creyente va obteniendo a medida que rinde el alma. Esto se hilvana con lo que el apóstol mencionó en el libro de los Hebreos, que dice, o Romanos también, consideraos muertos al pecado. Note bien que dice consideraos, porque estamos dentro del periodo de santificación progresiva.
Vamos con el tercer punto y etapa. Dice, y como fin obtendréis la vida eterna. Diríamos que ese es el tercer paso para entrar al reposo pleno. Alcanzar la vida plena, la vida eterna. ¿Cómo sucederá eso? Precisamente, el apóstol Juan recibió mucha luz al respecto, porque mencionó que cuando nosotros veamos a Jesús cara a cara, es decir, cuando veamos al verdadero reposo, dice que entonces seremos semejantes a Él. ¿Qué significa eso? Semejantes a Él. Que tendremos la capacidad de no poseer ya naturaleza de pecado. Acordémonos que nuestro amado Jesús no tuvo naturaleza de pecado. Por cierto que fue tentado en todo, pero sin naturaleza de pecado. Nosotros, por herencia adámica, la tenemos. Pero cuando le veamos cara a cara, entonces vamos a llegar a ser semejantes a Él. Y aquí es donde se cumplirá lo que Romanos capítulo 6, versículo 22 nos enseña y nos dice, y como fin obtendréis la vida eterna. Esa es la vida plena de Jesús para llegar a ser exaltados y después continuar con los siguientes pasos hasta recibir la transformación de nuestro cuerpo físico y ser trasladados para recibir a Jesús en los aires. Vamos a trasladarnos al versículo 10, por favor, de Hebreos capítulo 4. Hebreos capítulo 4, versículo 10, donde se nos dice una promesa interesantísima. Leámosla, por favor. Hebreos capítulo 4, versículo 10 dice, porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Eso significa que llegará el tiempo de paz plena a la vida del creyente. Recordémonos que el antónimo de reposo es afán, es batalla, es actividad en extremo. Ese es el antónimo de reposo. Pero dice, el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Quiero que observe conmigo Romanos, por favor, capítulo 16, versículo 20. Ahí tenemos la explicación cómo entrar al reposo de nuestras obras. Léalo, por favor. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás Bendito sea Dios. bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Esta palabra de aplastar a Satanás es muy interesante, porque entre otras cosas significa estropear, quebrantar a Satanás, en el sentido de que cuando nosotros entremos al reposo pleno, Satanás, que significa acusador, porque déjeme decirle que tenemos un acusador de día y de noche, y por cierto, que solo la sangre preciosa del Cordero es la que nos cubre. Por eso es que al creyente le es le tiene una invitación para que funcione con su abogado, que es Cristo Jesús. Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo nuestro Señor. ¿Por qué? Porque tenemos un acusador de día y de noche. Ahora, este pasaje
nos desata la promesa que el Dios de paz, es decir, el Dios del reposo pleno, aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Pero la pregunta es, ¿cómo? Dice, la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, el verdadero reposo llegando a nosotros. ¿Por qué es que Satanás será quebrantado debajo de nuestros pies? Porque cuando de nosotros sea expulsada la naturaleza de pecado, el acusador ya no tendrá ningún punto de referencia donde conectarse para tentarnos, para hacernos pecar, para que nosotros rindamos la voluntad a la desobediencia. Entonces, imagínense, nosotros cuando seamos exaltados y ya no tengamos naturaleza de pecado, literalmente Satanás será quebrantado, interrumpido para nosotros, porque repito, ya no tendrá ningún receptor en nosotros. ¿Cuál es el receptor hoy? Precisamente la naturaleza de pecado. Por eso es que el apóstol Pablo aconseja y dice, considerados muertos al pecado. Es decir, no deis lugar al acusador. Y será algo glorioso. Leamos el versículo 19. Es algo extraordinario esta doctrina. ¿Qué dice el versículo 19? Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Esa es la actitud sabia, mis amados hermanos, mis amados consiervos, que nosotros debemos de tomar hoy, mientras llega nuestro reposo pleno. Sabios para el bien e ingenuos para el mal. Todo aquello que nos provoque a faltarle el respeto a nuestro Padre Celestial, evitémoslo. Seamos ingenuos para el mal. Por eso es que es hermosa la santificación progresiva mientras llegamos al reposo pleno. Dice, sabios para el bien. Hoy más que nunca tenemos que poner en práctica el consejo del apóstol Santiago. ¿Está alguien con falta de sabiduría? No se quede así. Pídala, dice. Pídala a Dios, el cual le dará en abundancia. Mis amados, hemos llegado a la etapa profética, donde tenemos que tener actitud y conducta sabia, prudente, manejar discreción. Hoy no es tiempo de estar hablando a la ligera, de estar criticando o murmurando. No es tiempo para eso, es tiempo para entregar la palabra que el Espíritu tiene exactamente para este tiempo. Vamos a finalizar este tema maravilloso con el versículo número 11 de Hebreos capítulo 4. Lo vamos a leer nuevamente, por favor. Y vamos a encontrar ahí la exhortación final. Procuremos, dice. Léelo, por favor. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. En este pasaje detengámonos en la palabra en semejante ejemplo. Quiero recordarles que la palabra ejemplo en el idioma griego, significa modelo. Es decir, es un modelo que nos advierte. Y aquí es donde a nosotros nos silvanan
con la experiencia que Israel tuvo en el desierto. ¿Cuál fue la razón de que la mayoría de miembros de la nación de Israel quedaron postrados en el desierto? No tuvieron la dicha de entrar a la tierra de la promesa. No tuvieron la dicha de cruzar el río Jordán, que es la última etapa para entrar a la vida plena. ¿Por qué? Porque dice literalmente la Escritura que el Señor se disgustó con ellos. ¿Por qué se disgustó con ellos? Porque ellos le faltaron el respeto, le atribuyeron despropósito a Dios. Cuando Israel comenzó a sentir aflicción, dolor, angustia, ellos comenzaron a razonar el asunto y le empezaron a reclamar al Señor. En otras palabras, disgustaron al Señor. Acordémonos que el Señor es soberano y Él hace de su plena voluntad lo que realiza a la luz de lo que ha prometido en su palabra. Nadie le puede decir al Señor, ¿por qué lo haces? O yo te voy a enseñar. Dice que el Señor se disgustó con ellos y por eso quedaron postrados. Entonces el pasaje dice, procuremos nosotros entrar en aquel reposo que está pendiente y evitemos caer en semejante ejemplo de desobediencia. Amado pueblo del Señor, a nosotros nos espera una vida plena en Cristo Jesús. Quiero finalizar con lo siguiente. Nosotros recibimos vida después de haber estado muertos en nuestros delitos y pecados. Número 2, recibimos vida abundante a medida de rendir el alma a la obra bendita del Espíritu Santo para reconquistarla. Y número 3, vamos a recibir la vida plena cuando tengamos la experiencia de ver a Jesús, nuestro amado, cara a cara. Por favor, apercibámonos, procuremos entrar a nuestro verdadero reposo. Finalmente vamos a leer Gálatas capítulo 2, versículo 20, que dice algo muy interesante. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Si nos tocara clasificar el reposo pleno a través de un pasaje bíblico, mis amados hermanos, ni más ni menos la experiencia real del apóstol Pablo. Él aprovechó tanto la santificación progresiva que llegó a la experiencia de entrar a un reposo pleno. Pero para esto, él tuvo que experimentar lo que ahí dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Cuando Pablo dice, ya no vivo yo, es porque está en paz interna. Ya no hay batalla con el peor enemigo del apóstol, que era el mismo Pablo, porque el Pablo humano era poseedor de la naturaleza adámica. Pero el siervo llegó a decir, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Es decir,
llegó la conquista total a mi alma, de tal manera que Cristo está sentado en el trono de mi espíritu, en el trono de mi alma y en el trono de mi cuerpo físico. Esto es extraordinario. Es lo que ahí dice: estoy muerto para el mundo, para el pecado, y el mundo me tiene a mí como crucificado y como muerto. De tal manera que Pablo dijo: ahora lo que vivo en el cuerpo físico, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó, bendito sea su nombre, y se entregó a sí mismo por mí. Lo que Pablo está recitando es la elocuencia que tuvo la entrega de nuestro Jesús amado por nosotros. Él se entregó sin reservas, espíritu, alma y cuerpo. Y la mayor honra a nuestro precioso Jesús glorioso es que nosotros lleguemos a un punto donde nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo sean santificados plenamente para entrar a otra etapa donde vamos a glorificar al Padre perpetuamente, donde vamos a entrar a ser coherederos juntamente con Cristo, donde vamos a tener un cuerpo celeste y cumplir con nuestro amado Jesús las funciones que tendremos en las esferas celestes. Vamos a finalizar con el capítulo 6 de Gálatas, versículo 14, por favor, y que Dios lo bendiga mucho, Dios lo prospere a usted y a toda su familia. Amén. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Esa es la redención en el alma. Es cuando el alma tendrá al mundo por crucificado y el alma estará crucificada para el mundo. Es decir, ya no habrá ningún reconocimiento, como lo que sucedió, por ejemplo, con Isaac y el hijo de la esclava. El hijo de Agar, que fue la sierva que se metió con Abraham para tener un hijo de la carne, este niño tuvo que ser echado fuera de la carpa porque no podía convivir con el otro hijo de Abraham, que es el hijo de la promesa, Isaac. Cuando el hijo de la sierva, Agar, es expulsado, se queda solo Isaac en la carpa. Y eso es lo que Pablo aquí está explicando. Cuando Isaac se quede en nuestra carpa, que somos nosotros, y se manifieste de una manera gloriosa, a partir de ese momento, el mundo es crucificado a nosotros y nosotros crucificados al mundo. Mis amados, nos espera una etapa maravillosa como iglesia en nivel de primicia. Como iglesia esposa de Jesucristo, nos esperan experiencias muy gloriosas, muy particulares de Cristo el esposo con la iglesia esposa que le ama y guarda sus mandamientos y está esperando su venida. Antes de orar, creo que tenemos unas palabras finales. Así es, agradecemos a nuestro hermano Richard Tajín, a nuestra hermana Doris de Cancún, a nuestro hermano Flores de Los Ángeles, hermana Esperanza Solís, hermana Marisol Tajín. Les agradecemos por su sintonía y por estar interesados
en poder edificar nuestras vidas integralmente en este tiempo. También les motivamos y les instamos, amados hermanos, a que podamos recibir la palabra, vivirla y practicarla como estamos escuchando en estos momentos. Amén. Bendito sea Dios. Que Dios lo bendiga, que Dios lo guarde, que Dios lo prospere en todo. En el nombre de Jesús, damos gracias al Padre y oramos por su vida, su familia, sus labores, su desenvolvimiento. No tema, no desmaye. Jehová el Señor está con usted. No deje de orar, no deje de adorar al Señor, no deje de servir a su Señor, no deje de compartir con su prójimo. Son días hermosos previos a la manifestación gloriosa de Jesús para su vida. Jehová el Señor lo guarde y lo bendiga para siempre. Amén y amén.